Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro. Sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. La palabra traducida cambia vidas porque el Espíritu Santo usa nuestros débiles esfuerzos para cumplir los propósitos gloriosos de Dios. La celebración de agosto, mes de la Biblia, nos llena de gozo porque tenemos la oportunidad de manifestar como cuerpo de Cristo nuestra profunda gratitud por tenerla al alcance y ser transformados con sus palabras de vida eterna. La invitación a ser edificados con estos programas está hecha para todos los interesados en la causa bíblica y para quienes a través de ellos conozcan al autor y consumador de nuestra fe, nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este su programa, Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos.
Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, la, 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 y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Cuando una comunidad recibe las escrituras en su idioma, sucede algo profundo. Las personas sienten que Dios está entre ellos hablándoles directamente. Es momento de presentar al reverendo Ernie Walter Seibert, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Brasil, quien ha preparado el siguiente mensaje. Queridos amigos que nos siguen hoy en el tema sobre el canon de la Santa Biblia. Es un placer compartir con ustedes. Posiblemente por mi acento se dan cuenta de que yo no soy un hispanohablante nativo. Espero que, a pesar de ello, puedan entenderme. Creo que todos que amamos la Santa Biblia, ustedes y yo, estamos juntos en ese propósito, amamos la Biblia. Les puedo decir que la Biblia es el libro más importante de mi vida. No sería quien soy si no hubiera aprendido leyendo la Santa Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Creo que la experiencia de todos es muy similar.
oímos hablar de la Biblia, conocemos historias y textos bíblicos, vemos a otras personas con la Biblia o la vemos en la iglesia o en casa, hasta que finalmente tomamos una Biblia y comenzamos a leer. Hasta entonces no nos preocupamos por saber más de la historia de la Biblia, de cómo fue hecha, por qué está escrito en él lo que está escrito. Pero con el tiempo comenzamos a hacernos otras preguntas. Por veces empieza con la pregunta, ¿dónde puedo comprar una Biblia? Y descubro que hay distintas ediciones. Y ahí veo en la Biblia que no todas las Biblias usan las mismas palabras. ¿Por qué unas usan unas palabras y otras para decir la misma cosa? Con el tiempo, también descubrimos que algunas Biblias tienen algunos libros a más. Y si preguntamos, algunos explican simplemente que la Biblia católica es diferente de la Biblia evangélica. Y aceptamos la explicación. No a todos les preocupa eso, pero algunos sienten un poco más de curiosidad por estos temas. Hoy les voy a hablar de esto. Haremos algunas de esas preguntas e intentaremos comprender un tema llamado canon bíblico. Espero que al final de esa presentación les guste aún más la Santa Biblia. La Biblia es una colección de libros. La palabra Biblia es de origen griego y simplemente significa libros. En otras palabras, la Biblia que tenemos en un solo volumen es de hecho una colección de libros. Esto en sí mismo no es una característica exclusiva de la Biblia. Hay muchos libros escritos por diferentes autores. La Biblia tiene esa característica, es una colección de libros. Podemos comprobarlo consultando el índice de la Biblia, que está siempre en las primeras páginas de la Biblia. Al consultar el índice de la Biblia, vemos que esos libros están organizados en dos bloques. Acá, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los libros escritos antes del nacimiento de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento son los libros escritos después del nacimiento de Jesucristo. Más o menos 2/3 de la Biblia es el Antiguo Testamento. Una tercera parte de la Biblia es el Nuevo Testamento. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos da una buena idea de la complejidad de la Biblia. Una pregunta que muchos se hacen en ese punto es, ¿quiénes son estos autores de la Biblia? Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento hay varios autores. Algunos libros fueron escritos por el mismo autor. Veamos algunos ejemplos. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento se atribuyen a Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En la traducción alemana de la Biblia, por ejemplo, los primeros 5 libros se titulan Primer libro de Moisés, Segundo libro de Moisés, y así por delante. Algunos libros llevan
llevan el nombre del autor como título. Los profetas son un ejemplo de esto. Tenemos los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y así por delante. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con 4 evangelios y los nombres de los autores sirven como título del libro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Varios libros del Nuevo Testamento tienen el mismo autor. Las cartas o epístolas del apóstol Pablo llevan el nombre de sus destinatarios: carta de Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas. A veces el mismo autor escribe 2 o 3 libros, y entonces tenemos la distinción entre la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan, por ejemplo. Lo mismo ocurre con la primera y la segunda epístola o carta de Pedro. Hasta aquí todo parece claro, pero hay más. Tras esa introducción a la Biblia, descubrimos que sus libros se escribieron en diferentes lugares a lo largo de varios siglos. Así es, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde donde empieza la Biblia hasta donde termina, el tiempo en que se escribieron los libros es de al menos otros 1300 años. Esto significa que si el último libro de la Biblia se hubiera escrito, por ejemplo, hoy, el primero se habría escrito alrededor del año 300 después de Cristo. Mira, 1700 años, es mucho tiempo. El viaje de Cristóbal Colombo a América tuvo lugar hace poco más de 500 años y todos reconocemos que todo era diferente en aquel tiempo. La distancia entre el principio y el final de la Biblia es más del doble del tiempo, por ejemplo, de la descubierta de las Américas por Cristóbal Colombo. Eso es mucho tiempo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se recopilaron los libros de la Biblia? ¿Quién lo hizo? ¿Quién decidió que formaría parte o qué formaría parte de la colección? Y o que no faría parte, porque había otros libros. Esas preguntas tienen que ver con qué se llama el canon bíblico. La palabra canon proviene del griego y significa medida. En español, por ejemplo, hablamos de caña de azúcar. Ahí está, caña canon. O bambú. Bambú parece una caña y tiene medidas. Aplicando esto a la Biblia, la pregunta por el canon es: ¿cuál es la medida de la colección de libros de la Biblia? ¿Cuál es la medida? A medida que la colección surgió con el tiempo, la medición fue diferente en cada periodo. Yo explico. Vamos a tomar el ejemplo del libro de los Salmos. En el libro de los Salmos ya hay 150 salmos. Allí podemos decir que cada capítulo es una unidad, cada salmo es una unidad. Sería como un himnario. Cada himno tiene su autor y su compositor, y fue escrito en un momento específico. Así como los himnos se recopilan en un himnario, los salmos se recopilaron en el libro de los Salmos. Los últimos libros del Antiguo Testamento se escribieron alrededor del año 400 a.C. Allí la colección del Antiguo Testamento estaba completa.
Hoy tenemos esa colección en ese libro llamado Biblia Hebraica. Acá tenemos la Biblia Hebraica Stuttgartense. La Biblia, en 400 antes de Cristo, todos los libros de la Biblia hebraica estaban coleccionados. Pero la lista oficial, el índice, no existía como existe hoy. Lo mismo ocurre con el Nuevo Testamento. Yo tengo acá dos versiones del Nuevo Testamento griego. Esa versión roja es un poco más usada por los traductores bíblicos y esta es por los estudiantes del texto bíblico, y son ediciones que muestran todas las dificultades que tenemos para establecer exactamente el texto. Esos tres libros son muy importantes en la área de la pesquisa del canon bíblico. Muy bien. El Nuevo Testamento se terminó de escribir alrededor del año 100 después de Cristo. Mira, el Nuevo Testamento tiene una historia de más o menos 70, 60, 80 años. En ese periodo de la historia no existían libros como los de hoy, libros encadernados como hoy los tenemos. Los libros se escribían en rollos y se recopilaban. La colección del Antiguo Testamento constaba, en el tiempo de Jesucristo, de 3 conjuntos de libros. Eran llamados la ley, los profetas y los escritos. No se preocupaba por comparar los manuscritos para comprobar si todo era igual. Se creía que no debía haber diferencias. Las listas definitivas de los libros de la Biblia comenzaron a registrarse apenas en los primeros siglos después de Jesucristo. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, nunca ha habido mucha duda sobre qué libros forman parte de él. Así que todas las ediciones del Nuevo Testamento son iguales en lo que dice respecto a cantidad de libros. Los que tenemos en nuestras Biblias actuales son los libros que siempre han sido aceptados. En cuanto a los libros del Antiguo Testamento, hubo un debate entre los judíos. Todos aceptaban una lista que hoy en día se encuentra en todas las Biblias, sin embargo había algunos libros sobre los que existían dudas. La lista de libros sobre la que no hay duda suele denominarse protocanon o primero canon. Los libros sobre los que existe duda sobre si forman parte del canon de la medida o si no forman parte de la medida se denominan segundo canon o deuterocanon. Por eso que se dice que hay algunas Biblias con deuterocanónicos, es con esa segunda lista. Las Biblias evangélicas, en general, solo publican los libros que todos aceptan como parte del canon. Las Biblias católicas publican algunos libros más, indicando que son deuterocanónicos. Es decir, que forman parte del segundo canon. Sin embargo, tanto evangélicos como católicos enseñan que las doctrinas cristianas no deben basarse en el segundo canon. Las diferencias entre las iglesias no se deben a esa diferencia del canon proto o deuterocanon, sino a la distinta interpretación de los textos que todos aceptan como parte del canon. Toda esa discusión que les hemos presentado puede parecer interesante,
pero a veces nos desvía de lo más importante. Si tomamos una Biblia sabiendo todo lo que hemos mencionado hoy, ¿cómo podemos explicar que la Biblia tenga la unidad perceptible para sus lectores? Esa es una cuestión. La Biblia tiene una unidad. ¿Cómo puede un libro escrito a lo largo de varios siglos mantener esta unidad que tiene la Biblia? ¿Cómo es posible que todo el Antiguo Testamento apunte a su cumplimiento en Jesucristo? ¿Cómo podemos entender la unidad del texto del Nuevo Testamento? La respuesta es simple y está escrita en la Biblia. Aunque la Biblia fue escrita por muchos autores a lo largo de los siglos, fue inspirada por Dios. Esto es lo que leemos en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso que, cuando tomo mi Biblia, siempre lo hago con alegría y con la certeza de que Dios inspiró a sus autores y me inspira a mí a través de mi lectura. La Biblia es sagrada, es santa. En ella encuentro a Dios, encuentro a Jesucristo, encuentro perdón, paz, consuelo y guía. ¿Crees esto? Si lo crees, conviértelo en tu libro de lectura diaria y constante. Si no lo crees, mi consejo es que sigas leyendo la Biblia. No son las palabras de personas. No son las personas que nos convencen del valor de la Biblia. Quien nos convence del valor de la Biblia es el Espíritu Santo. Él mismo quien lo hace. Lean la Biblia y experimentenlo, que sucederá en su vida un cambio. Espero que Dios les bendiga y que la lectura de la Biblia sea algo placentero y un guía para sus vidas. Un abrazo y que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por nuestro amigo el pastor Ernie Walter Seibert por su participación en nuestro programa. Qué gusto que continúen con nosotros y compartan nuestro link con sus familiares y amigos. El llamado a ir y a ser discípulos implica estar plenamente capacitados para estudiar e interpretar correctamente el mensaje de salvación que Dios nos dejó en su palabra. La colección Comentarios para la Exégesis y la Traducción trabaja con todos los recursos de los idiomas bíblicos y las principales disciplinas teológicas y pastorales para comprender el contenido y valor de cada mensaje de manera integral y práctica. Éxodo, Evangelios de Marcos y Juan, cartas a Gálatas, Efesios, Santiago y Juan. Significados inmediatos de cada palabra y análisis gramatical de expresiones y párrafos. Recursos para la reflexión bíblica y la aplicación pastoral.
una herramienta completa para quienes buscan profundizar en las Escrituras y transmitir su mensaje de forma fiel y transformadora. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Existen muchas familias que durante mucho tiempo han esperado tener la Biblia o una porción de la misma en su propio idioma. A través de los donativos de diversas instituciones e individuos, la obra bíblica no se detiene porque el Espíritu Santo la impulsa. Es el turno de presentar a nuestra siguiente conferencia a cargo de Faustino Liriano, quien es consultor de traducción con Sociedades Bíblicas Unidas. Trabaja con traducciones a lenguas nativas de Guatemala, México, Filipinas y Surinam, así como en el entrenamiento de nuevos traductores. Hola mi gente linda de México, mi nombre es Fausto Liriano. Soy consultor de traducción con Sociedades Bíblicas Unidas. Lo que un consultor de traducción hace es acompañar a equipos que están traduciendo la Biblia en su trabajo desde dos tareas principales. La primera tarea es el chequeo del texto traducido y la segunda tarea es el chequeo exegético del texto. En el primer caso, el chequeo se hace con el fin de asegurar la calidad del trabajo de traducción y en el segundo caso se hace con el fin de que la traducción sea fiel
no solamente a las lenguas originales en que la Biblia se escribió, sino también fiel al contexto social, cultural, político, lingüístico y literario que tiene el texto bíblico. Vivo en Santo Domingo, República Dominicana. República Dominicana es una hermosa isla en el Caribe que muchos de ustedes seguro conocen, y vivo aquí junto con mi esposa y mis dos hijos, nuestros dos hijos, Daniela, de 11 años, y Benjamín, que tiene ya 15 años. Y se me ha pedido compartir la palabra de Dios con todos ustedes en el marco de la celebración del mes de la Biblia en México, que obviamente es no solamente un evento importante para sociedades bíblicas de México, sino que también es un evento importante para todos los cristianos de México, de la nación, de esa hermosa nación de México. Quiero compartir con ustedes, es lo que se me ha pedido, una palabra de parte de Dios. Me gustaría que oremos antes de compartir. ¿Oramos juntos? Eso, vale. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra el día de hoy. Gracias también por la celebración del mes de la Biblia. Pedimos que todas las actividades que se han planeado, todos los eventos que se han coordinado, algunos ya han pasado, puedan tener éxito y puedan tener el efecto que tú quieres que tengan. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones en este mensaje, y que puedas no solamente confrontarnos, sino también edificarnos, de modo que se cumpla el plan, que seamos todos como el varón perfecto, Cristo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero predicar desde dos versículos muy conocidos de la Biblia que están en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y versículo 17. Voy a leer desde la versión Reina Valera contemporánea, RVC, como nosotros la conocemos. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la persona de Dios sea perfecta y enteramente preparada para toda buena obra. La Biblia es un libro fascinante. Y no lo digo solamente como biblista, como profesional que trabaja con la Biblia como su objeto de estudio y como su objeto de trabajo, y con la lengua de la Biblia y el contexto histórico, cultural, social, político del texto bíblico en el que nos involucramos continuamente al hacer este trabajo. Lo digo porque como persona, la Biblia ha tenido un efecto importante en mi vida desde muy temprana edad. Y una de las cosas que he visto que me parecen asombrosas es este contraste de la Biblia como un libro fascinante, pero también un libro peligroso al mismo tiempo. Del lado de peligroso, obviamente es peligroso a ciertas ideologías malignas que han invadido al mundo en ciertos momentos de nuestra historia o que están presentes en medio de nosotros. Y en esos casos, cuando estas ideologías son las más influyentes, son las que tienen mayor influencia, vemos cómo este libro peligroso llamado la Biblia se ha intentado silenciarlo, al quemarlo, prohibirlo, censurarlo, pero también por otro lado vemos esta fascinación que viene no solamente desde el aspecto estético, desde el aspecto de qué bonito libro es la Biblia, sino desde el aspecto transformador, lo que la Biblia provoca en la vida de las personas. Y en ese sentido, al mismo tiempo que se ha intentado destruir este libro, que es de hecho el libro más distribuido en toda la historia de la humanidad, también se ha preservado y se ha atesorado. Nosotros creemos que la Biblia, cuando digo nosotros los creyentes, los cristianos, creemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, lo que Dios quiere que su gente y evidentemente todo el mundo sepa. Y creemos que Dios mismo le dio curso a esto.
es lo que los cristianos llamamos inspiración. Dios inició, Dios motivó la escritura de su palabra, dejándonos en diferentes puntos de la historia un mensaje que no solo fue relevante en el mismo momento e instante, en el mismo lugar también en donde los autores inspirados escribieron, sino que ha sido relevante en otros tiempos, por cientos de años, y en otros lugares alrededor de todo el mundo, no importando la distancia geográfica. Ahora, la Biblia es una colección de libros, es una biblioteca. Yo sé que es básico, pero aguanten ahí conmigo. Es una biblioteca con diferentes secciones. Tiene secciones históricas, que llamamos libros históricos, poéticas, legales, proféticas y de predicación. Tiene también noticias, que en este caso son buenas noticias. El evangelio, lo que nosotros llamamos evangelio, que viene de una palabra griega que significa eso, buenas noticias. Y tiene correspondencia entre los líderes de su pueblo. En el caso del Antiguo Testamento, muchos de los líderes del pueblo escribieron cartas a la gente, pero también en el caso del Nuevo Testamento tenemos correspondencia de los líderes de la primera iglesia a estos grupos de creyentes que crecían alrededor de todo el mundo y que querían ser más y más como Jesús. Como cada sección nos señala a un género literario, este género literario nos da una pista de cómo nosotros debemos de interpretar ese texto, de cómo el texto debería ser interpretado desde el género. Es una genialidad. Y esta particularidad, la particularidad de ser una biblioteca, nos deja con una pregunta importante. ¿Quién decidió qué libros irían en la Biblia? ¿Quién y en qué momento se tomó esa decisión? Esta es una pregunta importante, especialmente porque cuando se trata de un solo libro, generalmente hablamos de un solo autor o quizás de un grupo de autores que escribieron en una misma época un contenido coordinado y probablemente escribieron en la misma región, en el mismo punto geográfico o estando de acuerdo si estaban en diferentes puntos geográficos. Pero cuando nos enfrentamos a un libro que tiene este carácter de biblioteca, que tiene este carácter de secciones de esa biblioteca, entonces nos enfrentamos también a otros factores, múltiples autores, diferentes épocas, diferentes estados de una lengua. Las lenguas cambian. En el caso del Antiguo Testamento estamos hablando de un periodo de escritura de entre 800 y 1000 o un poquito más de 1000 años. La lengua en ese tiempo obviamente sufre cambios, evoluciona, pero también diferentes lenguas, griego, hebreo, arameo y diferentes puntos geográficos. Se decidió qué libros estarían en la Biblia mediante un proceso que nosotros llamamos canonización. ¿Qué es canonización? La palabra canonización deriva de la palabra canon. Y canon viene de una palabra griega que significa caña, pero que al mismo tiempo se utilizaba para denominar a un instrumento de medida, más o menos como, no sé si en México pasa, pero aquí en República Dominicana pasa, las reglas o las varas largas que se utilizan en las cederías, en los lugares donde se venden tela para medir las telas que van a estar vendiendo. Y se tomó prestado esta denominación de caña, de medida, de canon, como una forma de decir, bueno, esta es la medida que nosotros utilizaremos para que ciertos libros entren
dentro de los libros que van a ser autoritativos para el pueblo de Dios. Y como la Biblia tiene dos secciones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se hicieron dos procesos diferentes de canonización, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, muchas personas afirman que el proceso de canonización se cerró entre el año 70 y el año 90 del primer siglo de nuestra era, del primer siglo, el año 70 al 90 después de Cristo. Sin embargo, es muy probable, y yo soy de los que lo cree así, que el proceso de canonización se cerró años, probablemente 100, 150 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ya en el tiempo de Jesús nosotros tenemos afirmaciones que nos indican las diferentes divisiones del Tanaj, de la Biblia hebrea, como los judíos conocen al Antiguo Testamento. Jesús en Lucas 24:44 habla de Moisés, refiriéndose a los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, los Salmos y los profetas, refiriéndose a los libros poéticos, clasificados como los Salmos, y los profetas como los libros proféticos. Los judíos no dividen la escritura como nosotros la dividimos en libros, en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y libros proféticos, sino que tienen una división en tres secciones. La Torá, que es lo que nosotros llamamos Pentateuco, que sería instrucción, Nevi'im, que serían los profetas y que incluyen libros que nosotros llamamos libros históricos, cuando digo nosotros los cristianos, y Ketubim, que se refiere a los escritos, que incluye los libros poéticos, pero también incluye libros de sabiduría, algunos libros que nosotros consideramos proféticos y también libros históricos como crónicas. Pero tanto Jesús y Lucas 24:44 es un testigo de esto, como el historiador Josefo, que escribió también en el primer siglo de nuestra era, hablan de esta división de libros. Josefo incluso menciona la cantidad de libros, en su caso dice 22, que son o forman el canon de la Biblia hebrea, lo que nos indica que mucho antes de la fecha que se propone, que algunos académicos proponen, ya el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado. El canon del Nuevo Testamento se forma de una manera también orgánica. Algunos piensan que para el tercer o cuarto siglo es que se toman las decisiones con respecto al canon, pero hay testigos que tenemos, otros escritos, y obviamente escritos que tienen que ver, están relacionados con la iglesia y con su historia, una historia indirecta, pero sigue siendo su historia, que nos hablan de los libros autoritativos que nosotros tenemos ahora y que llamamos como Nuevo Testamento. Volviendo al Antiguo Testamento, no estamos seguros cómo se desenvolvió este proceso de canonización, pero sí sabemos que durante muchos años estos primeros libros que forman parte de la Torá ya estaban considerados como el libro sagrado, como un solo libro que está dividido en cinco otros libros, que se manejaba probablemente dentro de un mismo rollo, que era la forma que tenían los libros en la antigüedad dentro del contexto israelita, y luego se van añadiendo. Este añadido se hace a través de la misma comunidad. La comunidad va recibiendo a través de los testigos proféticos, en este caso, que primero predicaron de manera oral y que luego fueron puestos de forma escrita, y al ver que esas palabras también forman parte de su cumplimiento, entonces se dan cuenta que sigue siendo palabra de Dios para ellos. Muchas de estas profecías ya se han cumplido, pero son testimonio de que Dios habla y de lo que Dios quiere para su pueblo. Son también testimonio de que hubo errores que el pueblo cometió que no debería cometer, pero también tiene profecías
que señalan hacia otro futuro, probablemente un futuro que es pasado para nosotros en el presente, pero también a un futuro que va más allá de nuestro presente actual. Al mismo tiempo, entonces, muchos de los libros poéticos sirven como instrucción en el caso de Proverbios y otros son parte de la liturgia en el caso de Salmos. Y es la comunidad que decide entonces, a través de la constancia que tienen el uso de ciertos libros, aparte de la Torá, que ya juega un papel importante, que ya tiene un papel canónico probablemente, mucho antes de que se añadieran los otros libros al Antiguo Testamento, y entonces deciden compilarlos como el conjunto de escritos que servirán para la comunidad de fe, en el caso del Antiguo Testamento, o Tanaj, o Biblia hebrea, el pueblo de Israel, ya post-exilio, los judíos. Es un proceso orgánico, pero que de alguna u otra forma creemos que ha sido guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. En el caso del Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles, que fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento, las cartas que enviaban a diferentes iglesias, empiezan a distribuirse cuando lo que se envía a una iglesia es también autoritativo o instructivo para otra iglesia que está en otro punto o en otro lugar. De esa forma, entonces, se van distribuyendo estas cartas entre los diferentes puntos geográficos en que la iglesia se encontraba en el contexto del imperio romano. Y cuando entonces surgen los evangelios, también empiezan a distribuirse entre las diferentes comunidades de fe y de forma orgánica, pero también guiada por el Espíritu. Ya para el segundo siglo tenemos un cuerpo de libros que es considerado autoritativo para la iglesia. Y estos libros tienen unas características, que sean de personas, y este sería el canon, son de personas que caminaron con Jesús o que caminaron muy cerca de gente que caminó con Jesús. Esa era la condición para ese canon, que se forma obviamente primero de manera orgánica, puesto que las diferentes iglesias empiezan a tener la misma colección de libros. Creo que esto es un proceso que evidencia cierta guía de Dios, y es años después, siglos después, que ante la incidencia de nuevos libros se decide cerrar el canon, pero obviamente por la autoridad de la iglesia, de sus líderes y la guía del Espíritu Santo, ya el canon estaba cerrado. Aunque en ambos podemos identificar que el proceso fue bien orgánico, como dijimos, vuelvo a repetir, no podemos dudar la intervención del Espíritu de Dios en esta tarea, guiando a su gente a que tome en cuenta los que de alguna u otra forma serían instructivos para la iglesia o para el pueblo de Dios en ese tiempo, pero también en los demás tiempos. Y esto de orgánico me conecta con una de las descripciones que da la Biblia sobre la misma Biblia. El hecho fascinante de que esto, antes de que hubiese una medida, una orden, libros empezasen a ya ser autoridad como grupo en diferentes partes del mundo y para la iglesia esparcida en el mundo romano en ese tiempo, en el caso del Nuevo Testamento. Obviamente es algo que no podemos ocultar, había ciertas diferencias, un grupo allí no tiene tal libro, otro grupo allí tiene sospechas sobre otro libro, otro grupo allá ignora uno que otro libro, pero la mayoría de estos libros ya formaba un cuerpo autoritativo para la iglesia en el caso del Nuevo Testamento. Y esto me hace pensar mucho en Hebreos 4:12, que dice
La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aclaremos primero, más cortante que las espadas de dos filos. A veces escucho mensajes diciendo las espadas de dos filos se refiere a espadas que cortan hacia allá y hacia acá, corta en dos direcciones. No, una espada de dos filos es una espada que tiene filo arriba y obviamente su extremo puntiagudo y filo abajo. No es lo mismo que un machete o un cuchillo donde tendría que martillar en cierto modo, tendría que cortar de una forma diferente. Esta corta hacia arriba y hacia abajo, de modo que se hace efectivo su corte sin hacer mucha presión y llega hasta las partes más internas del ser humano. ¿Por qué el proceso de canonización me hace pensar en este texto? Porque es la efectividad de la palabra de Dios. Es esa viveza que conecta con lo orgánico. Lo que, a pesar de que corta hasta las profundidades del ser humano, que en algunos casos puede doler, porque se inmiscuye en cuestiones que hemos sepultado, pasados tristes, momentos traumáticos, cosas que quizás hemos hecho de las que nos sentimos culpables, pero que en el momento que la hicimos con mucha alegría y sin remordimiento de conciencia, y esas cosas van haciendo capas en nosotros y van formando un carácter, una persona con la que tenemos, o dentro de la que hay conflictos, dentro de la cual hay conflictos sobre cosas que ha enterrado tanto que quizás ya no sabe cuáles son, y querer ser mejor, querer ser diferente. Pues es dentro del ser humano esa misma conexión con Dios que tenemos. En el principio las Escrituras dicen que Dios formó al hombre y sopló de su aliento de vida en nosotros. Ese aliento de Dios, ese soplo de Dios llama desde la interioridad de nuestro ser y choca obviamente con lo que hemos enterrado, que ocultamos detrás del así soy yo. Y es este cuerpo canonizado del que se ha juntado un grupo de libros con diferentes géneros, que contiene la palabra de Dios, que ha servido por miles de años para hacer este trabajo arqueológico hacia adentro de nosotros y extraer todo aquello que nos hace amargos, seres insatisfechos y dolidos, tristes, para entonces poner en nosotros la vida que Dios quiere que vivamos. Esta misma palabra que Dios ha inspirado, compilado, agrupado, y que ha servido para que hombres y mujeres, niños y jóvenes, adultos y envejecientes de todas las edades, por miles de años, en diferentes partes de la tierra, de diferentes culturas, puedan ser transformados y cambiados por el poder de Dios. Nos dice que Dios no está silente. Podemos conocer sus intenciones y escuchar su palabra. Sí, y me ha pasado. Hay casos en que escucharemos a Dios hablarnos de forma casi audible o de forma audible.
pero Dios siempre nos está hablando a través de su palabra, que es la razón por la cual la inspiró, la formó a través de los autores inspirados y está siendo escrita en diferentes tiempos, por cientos de años, en diferentes épocas. La guió a un grupo de personas de manera muy orgánica, pero bien dirigida por el Espíritu a que tengan, a que canonicen este grupo de libros para los cristianos Antiguo y Nuevo Testamento. Es a través de esta misma colección de libros, de esta biblioteca, que Dios sigue hablándonos. Es a través de esto que podemos saber que históricamente Dios no ha estado silente. La pregunta es, si lo escuchamos, ¿le haremos caso? El mismo libro de Hebreos, que ya mencionamos más arriba, dice en su capítulo 3, versículo 15, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Permíteme decirlo en singular. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El mismo Dios que ha inspirado, formado, compilado y preservado su palabra a través de momentos peligrosos, también puede guiarte y preservar tu vida. Puede entrar usando su palabra, hablando directamente a tu mente y a tu corazón, y sacar la amargura, el dolor, la tristeza y poner satisfacción, vida plena y del Espíritu y luz. Es lo que Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Escuchemos la voz de Jesús y descansemos, especialmente en tiempos tan turbulentos y desgraciados, que podamos escuchar a Dios y podamos abrir nuestro corazón para recibir luz. Si escuchas hoy su voz, no te endurezcas. Deja que Dios penetre con su palabra en tu vida. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra, a través de los tiempos que has preservado, como hemos dicho. Y gracias porque a través de ella nos hablas directamente y nos preservas. Pedimos en el nombre de Jesús que tú trabajes en la vida de quienes nos están escuchando y que te glorifiques, Señor, de modo que puedan ser restaurados, transformados o afirmados y edificados, y que sepan que tú sigues hablando, y si hablas, que podamos escuchar y obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharme. Dios te bendiga y seguimos con la celebración del mes de la Biblia. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro amigo Fausto Liriano, a quien le agradecemos su participación en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Cada día enfrentamos una batalla entre nuestra maldad y la dirección de Dios. Pero la victoria es segura cuando caminamos conforme a su palabra. El calendario 2026 te acompaña con mensajes que fortalecen tu fe, recordándote que Dios pelea por ti y que su guía te lleva a la victoria. Incluye un plan para leer todo el Antiguo y Nuevo Testamento, el libro de Salmos completo y cada mes el libro de Proverbios. Llena tu mente y corazón con la palabra de Dios y vive cada día recordando: la victoria es del Señor. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Agradecemos su atención a esta emisión. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea. Tenemos el material que necesitan para sus familias y ministerios.
Si Dios nos permite, nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Hasta pronto.